Así que, señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 7 de mayo del 2025. Comunicaciones oficiales, nota del presidente del Consejo, proyecto de declaración aniversario del Consejo. Nota de la concejal Dolores García, proyecto de declaración del día del Peticiones particulares, nota del señor Raúl Rulli, solicita pavimentación de la calle Tucumán entre el Valle y 1 de mayo. Estuvieron los vecinos la sesión pasada, ¿se acuerdan? Que plantearon, y bueno, es la nota que ellos iban a presentar justamente, que ingresó al... ¿La comisión? Llega a la comisión donde están los expedientes de asfalto. Hay también un pedido de vecinos de la calle Constitución que también va a ingresar la nota. Nota de la comisión directiva, jóvenes Mocoy solicitan se tome conocimiento de la comisión conformada. Nota de vecinos de los barrios 45 viviendas techo digno y 50 viviendas judicial solicitan obras de ripiado, iluminación y desmalezamiento. Y solicitudes de terrenos fiscales, nota de la señora Susana Paola Fernández y nota de autoconvocados solicitan se transfiera, docentes autoconvocados solicitan se transfiera inmueble al Instituto de Vivienda. Respecto de esto, quiero comentarles, hay ya una nota del presidente del Instituto de Vivienda que ingresó al Consejo, está en comisión, y esto tiene que ver con una ordenanza que está vigente, que sancionó este Consejo, que fue la cesión al Instituto de Vivienda de 120 lotes, en las cuales se inició la construcción de un barrio de 44 viviendas, obra que en este momento está paralizada, con algunos problemas con la empresa por certificaciones anteriores, y según tengo entendido, lo que me he comunicado con algunas autoridades del Instituto de Vivienda, falta que firme la escritura el intendente. O sea, la ordenanza está, el papel está, la obra se inició, todo lo demás. Lo que pasa es que no se firmó la escritura. Entonces lo que están solicitando los vecinos, inclusive hay una nota del presidente de Vivienda también, no solamente por esas tierras, sino por otras más también, que es para poder proseguir con los planes y los trámites que quedaron pendientes con estos docentes autoconvocados, es la firma por parte del intendente. Falta el traspaso. Exacto. La ordenanza está vigente, una ordenanza que se sancionó, salió por unanimidad, y ese es el problema que están teniendo en este momento. Así que eso es lo que están remitiendo al Consejo. ¿Sí, consejero? Pregunto, señor presidente. Habitualmente se hacía la obra, luego la obra se certificaba como tal el Instituto de Vivienda, asociado a eso se hacía la mensura, y con la mensura esa recién se firmaba el traspaso definitivo. Eso es lo habitual, después que estaba hecha la obra. La mensura está hecha, tengo entendido que la mensura está hecha porque son 120 lotes. ¿Sí, acá? Lo que, por ejemplo, bueno, por eso hay muchas, en ese caso particular, pero en los otros casos particulares están las obras terminadas, Y no tanto, los barrios están habitados hace varios años y nosotros no tenemos ni siquiera la identificación de quiénes son los adjudicatarios, ni tampoco lo tiene el instituto porque tampoco hay mensura ni tampoco hay traspaso. 50 Además, viviendas. se está sumando la gravedad en algunos casos que yo he estado detectando, que se han vendido los terrenos al municipio para que sean cedidos al instituto, se iniciaron las obras, algunas se terminaron, otras no, y hoy esa no se hizo la escritura a nombre del municipio y tampoco a nombre del instituto, y hoy hay terceros que están vendiendo terrenos y que están construyendo con esa otra gravedad, y entonces también he solicitado para que las diversas inspecciones labren las actas pertinentes, obras privadas y demás, porque también acá estamos ante una irregularidad. He hablado con los titulares, quienes eran los dueños anteriores, los dueños que vendieron esos terrenos. Sí, nosotros vendemos, acá tenemos la documentación, vendimos al municipio, cobramos, la finalidad era que iba a trasladar al Instituto de Vivienda, pero bueno, nunca se concretó. Así que esa es otra situación irregular también que hemos detectado.
Yo propongo que vaya a la Comisión de Legislación General del SPD. Sí, porque incluso acá en la nota que adjuntan los vecinos, ellos manifiestan como que no tienen respuestas, como que no hay una continuidad de la obra. Y nosotros el fin que tuvimos al ceder al Instituto de Viviendas ese lote fue obviamente la construcción de las viviendas por parte del Instituto. Pero no está cedido todavía. Estoy hablando, por favor. Si en esta nota los mismos vecinos manifiestan que no se está continuando con la obra, como que no tienen respuestas, vieron acá, me parece que tenemos que mandarlo a la comisión, ver bien el tema y si la realidad hoy se ajusta a lo que nosotros sancionamos en ese momento en la ordenanza respectiva, me parece. Sí, no está cedido, están reclamando, por lo menos quieren las tierras para edificar ellos, dijeron, porque sí, no hay. Hay otras operatorias que tiene el Instituto, ¿cierto? Sí, en ese caso nosotros tenemos un mecanismo de traspaso o de venta de terrenos fiscales, no es así, digamos. El fin de esta ordenanza era darle al Instituto para la construcción, ese es el fin, hay que ver si se cumple o no, porque tenemos un montón de personas que también están esperando, están en lista. Y creo que, no sé, bueno, lo vemos ya vamos a ver los 50 que también ya está construido y no hay nada, no hay nada firme. Aparte, señor consejero, yo concuerdo con lo que dice. Es muy similar. Porque de última vez, por eso justamente hay la comisión, para tratarlo ahí en comisión y ver, digamos, de última modificar la ordenanza que ya se sacó o hacer otro proyecto, digamos, porque para la finalidad que se otorgó el terreno no cumplió el fin hasta ahora. Aparentemente, por lo que dice la nota. La ordenanza era para la construcción de viviendas. La construcción de viviendas se hizo una licitación en una primera etapa, 44 viviendas, eran 82, se hizo la licitación de primera, no se pagaron todas las certificaciones, creo que se pagó una sola certificación, la empresa paró la obra y reclamó las certificaciones a deuda. Esta es la situación que está hoy legalmente una empresa de Villa Ángela, la constructora. Por eso paralizó la obra. De los 130 vecinos autoconvocados que eran en un momento, se fueron otorgando, fueron recibiendo vivienda y quedó este lote, este último grupo, que quedaron sin vivienda. Entonces lo que ellos están planteando es si esas viviendas van a continuar, la posibilidad de acceder a esas viviendas, o hay otras operatorias que, según lo que me informaba la gente del instituto, que mediante créditos hipotecarios ellos podrían, con el terreno, teniendo el terreno, pueden hacer créditos para acceder a su propia vivienda, que son otras modalidades que se da un crédito a cada uno de los beneficiarios. Eso es otra cosa. Que esa es otra situación que también se estuvo analizando, que inclusive tuvo el presidente acá en este salón, donde también se lo planteó a los vecinos. No tuve la oportunidad de escucharlo. Por eso es que ellos ven demorado, estoy en uso de las palabras, por ello es que ellos ven demorado el trámite, porque esto viene ocurriendo ya hace varios meses, entonces no pueden ni acceder a una vivienda, ni tampoco acceder a un crédito para poder construir su vivienda. Esa es la situación. Por eso es que se analiza en comisión y que vengan en todo caso. Sí, porque me parece que el problema es la falta de fondos para continuar con la obra. Me parece que. Si es lo de la operatoria de la. Donde, como ustedes mencionaron, sí, se construyeron las viviendas, hasta hoy la gente no tiene el título, o sea, nunca se hizo la transferencia antes de la entrega de la obra concluida, así que en este caso creo que no habría ningún tipo de obstáculo para que se continúe la obra, se entrega a las personas y después se tramite el tema. O sea, ese que están mencionando no es el obstáculo de por qué no se continúa la obra. No, creo que hay una cuestión son dos situaciones diferentes, usted no me ha entendido. Una cosa es la operatoria de la obra que no cobraron la certificación, que están paralizadas las 44 días. Otra situación que se analiza es el otorgamiento de un crédito a cada uno de un crédito hipotecario para que construya su vivienda. Para ello, para poder acceder a una operatoria de ese tipo, necesitan tener la parcela. Claro, pero en ese caso... Esas son cosas, bueno, por eso son dos situaciones. Pero en ese caso tenemos que evaluarlo. Por eso estoy pidiendo que vaya a la comisión. Aparte de eso, ya hicimos acá con otros vecinos, que se le dio el terreno, se exacto, le dio todo, hicieron la operatoria y se salió bien, pues tiene su casa. Exacto, por eso son diversas operatorias que se pueden hacer. Se puede hacer, exactamente. Y que nos puedan asegurar que le consideran a la gente también, porque si no, nosotros tenemos un sistema de adjudicación de tierras, bueno, que está en la normativa vigente, y bueno, en este caso se estaría haciendo una excepción. Solicitudes de terrenos fiscales, Fernández Susana Paola, Altamirano Simón César. Expedientes con
Reserva de tratamiento sobre tablas, nota el presidente del Consejo, proyecto de declaración aniversario de Villa Ángela. Disculpame, ¿es solicitud las últimas dos? ¿O es Sí, pero están regularización? habitando ellos. Es regularización. Ah, ok. Ambos habitan. Yo diría, viste, que la semana pasada hicimos nosotros un dictamen parecido a que te decimos que hacemos ahora, hacer uno solo de los dos. Porque me parece. Sí, sí, no hay problema. Yo quiero aclarar de que, bueno, yo creo que el día de mañana o pasado vamos a estar anunciando una serie de eventos que se van a realizar en Villa Ángela en el marco del aniversario del Instituto y también del aniversario de Villa Ángela. Y una de ellas es la Feria del Libro, que, bueno, no lo organiza el municipio, pero sí se organiza por otra institución. Así que, bueno, de todas maneras, ya lo vamos a dar a conocer a la grilla. Consulto, ¿se están dando alguna serie de actividades por el aniversario del museo? Porque me dijo la directora que había enviado la invitación, pero no me llegó o yo no la vi. No, a ver si le tenemos. Ok. Sí, porque dijo que iba a enviar Solamente la- me envió el listado de las invitación. actividades para que haga el proyecto. Justamente nosotros queremos saber, como usted hace mención en el artículo 2, declarar de interés social y cultural municipal en las actividades que se realicen en el marco del festejo del 115 aniversario de la ciudad de Villa Ángela. Nos parece oportuno invitar a la Secretaria de Cultura para que explique cuál es la grilla de eventos. Hasta ahora no hemos recibido nada. Porque me parece que todavía no tenemos conocimiento, No. tampoco fuimos invitados a actividades si habría del museo. Sí, no. Sí, yo Entonces, justo no la tengo la me grilla, informa no, mandar, por eso no, me yo- Porque hasta me ahora no llegó parece nada. que tenemos que tener acceso a esa información, faltan tan solo 2 semanas Sí, me y parece. bueno, si usted está planteando en el artículo 2 eso, me parece parece que tenemos que tener acceso a la grilla de eventos, sobre todo porque está, Sí, sí, es el Estamos cumpleaños ante de la la semana sí, de... me parece. Nota de la comisión Ese, directiva, jóvenes disculpame, motor. ¿estás hablando de este proyecto, el 4230? ¿O de cuál? Sí, Sí, en general habla de los festejos. toda la información. 4230. ¿Y querés que se agregue en esta, qué es una aplicación? No, ella está pidiendo que invitar a la secretaria que nos ok, informe de las aparte. actividades. Ah, ok. Teniendo Está en bien. cuenta lo que había manifestado en el artículo En otro 2 tipo de del concejal, resolución. claro, Ok, a modo de información. bien. Incluyendo también tu requerimiento de la invitación de las actividades del museo. Sí, porque ella la crucé a la directora y bueno, me estuvo comentando que están planificando algunas actividades y creo que ya comenzaron algunas, por lo que vi en redes. Sí, están en todas las redes de la publicación. Por eso Sí. oficialmente vía cultura donde debería venir no llegó nada. Ok, Y vía por eso consejo consulto. tampoco nos llegó. No, al consejo no llegó nada. No llegó nada, Rosita. No, ella me mandó las actividades para Un flyer, el sí. proyecto de la semana pasada. ¿La directora? Claro, pues yo le escribí, le dije, ¿me puedes decir cuáles son las actividades que estábamos armando el proyecto? Y me envió eso. Pero no era una invitación a... Pero era la grilla de actividades. No, eran Con las día y actividades horario. Flyer para que está en las declarar redes. interés. No, no sé si tenía día y horario. Podría reenviarlos para... Nota de vecinos del barrio 45 viviendas. Bueno, el jóvenes no puede ser. Tomar conocimiento. Nota de vecinos de los barrios 45 viviendas y 50 viviendas solicitan obras de ripiado, iluminación y desmalezamiento. Proyecto de la concejal García ayer para que la Eso falta. Aprobar. Aprobar. Bueno, no tenemos ningún vecino que quiera hacer uso de la palabra. Bueno, no habiendo más temas que tratar, damos por finalizada la sesión de la fecha. Señora concejal, que tengan buenos días. No hay ninguna comisión como para... Estamos con el concejal Fernández, la finalización de una sesión más del Consejo Municipal en este 14 de mayo. Buenos días y bueno, nos va a comentar lo que se trató el día de hoy. Buenos días. Hoy hemos tenido una mañana tranquila en la que hemos tratado un tema del aniversario de Villa Ángela, los 115 años.
La semana pasada presenté un proyecto parecido en la cual hemos aprobado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las reparticiones públicas nacionales necesitan tener ese día para poder, como las provinciales, para poder hacer el asueto correspondiente. 24 de mayo. El 24 de mayo. Vos sabés que cumplimos 115 años y bueno, con la nota presentada del Consejo de hoy, más la mía de la semana pasada, queremos que se tengan conocimiento para que puedan participar todas las instituciones de estas actividades que se van a realizar en la ciudad de Villa Ángela. Otro tema que hemos tratado es, vos sabés que el Día de las Carapelas es el 18. Claro. Bueno, por lo tanto, también hemos aprobado para seguir recordando ese día tan importante para los argentinos. Otro tema más que hemos tratado es referido al pedido que hicieron los vecinos de asfalto, como así también de ripiado. Para tomar conocimiento, mandamos al Ejecutivo lo de ripiado y lo del tema del asfalto, sabe que está en comisión, un proyecto que presentaron que está durmiendo en comisión, gracias a los concejales de la oposición Alberto Pap, en la cual sigue durmiendo ese proyecto referido a las cuadras de asfalto que presentó anterior a la última que hemos aprobado. Porque le quieren hacer algunos cambios, algunas sugerencias. Pero la única sugerencia que sirven son las sugerencias que le podamos hacer nosotros, el intendente, de dónde sacamos la plata para ese fin. Así para que se entienda. Y son 10 cuadras son más. 10 cuadras son más, para 10 cuadras es lo que se va a gastar, digamos. Por lo tanto, para que se pueda hacer necesita estar aprobado por el Consejo y de esta manera sabemos que está presupuestado ya para ese fin, que está el dinero, por eso el intendente lo puso de esta forma. Días pasados, cuando se hizo la Braverman, fue sugerencia de que estaba el Otaño, pero no la Braverman. Entonces preguntamos abajo, preguntamos en la parte que maneja el dinero y nos dijo que sí, que era viable, que había algo más de plata para hacer esas 3 cuadras más de asfalto que son para la Braverman. Entonces, por eso, digamos, es que se hizo toda la nota desde abajo en forma rápida, para ingresar a la segunda parte del expediente que hemos aprobado ese día. ¿Y esas cuántas cuadras son? Son las 3 cuadras más que ya están en la aprobación que se hizo la vez pasada. Entonces fue un agregado a la ordenanza anterior. Entonces, y eso salió porque estaba el dinero disponible para ese fin. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, es lo que hicimos, porque vimos que estaba el dinero. Acá, si le queremos agregar 200 cuadras más, no va a alcanzar el dinero. Por lo tanto, hay dinero para eso que ya hizo el estudio pormenorizado del intendente y que ya está para salir. Porque el que maneja el recurso de la intendencia de Villa Ángela es el intendente Alberto Pap. Nosotros sugerimos, y como se hizo el estudio de todo eso, de los pedidos que ya había de antemano, salió ese tipo de proyecto, que todavía está durmiendo, gracias a Dios está durmiendo. ¿Por qué? Porque los concejales de la oposición Alberto Pap lo siguen durmiendo en comisión en ese lugar. Ojalá que se despierte, lo diera por la campaña política, ahora porque no sé, pero sigue durmiendo. Ojalá que los concejales de la oposición Alberto Pap se despierten el expediente y lo tratemos en comisión como debe ser. Claro, porque el vecino está esperando. El vecino está esperando. Y también vos sabés que los cambios económicos que hay pueden perjudicar aún más todavía ese tipo de cosas. Porque la plata está en el banco, pero ojalá que esa que da al banco hoy sirva para que sea algo más, pero no sabemos. Hay por ahí como la otra vez que hubo la bajante de coparticipación y hubo problemas ahí, tuvo que limpiar. Claro. Y otro tema importante acá es, por ejemplo, que los vecinos autoconvocados, que estaban de los docentes autoconvocados, que le dimos en su momento el terreno para que le hagan el Instituto de Vivienda, que en este momento tiene un inconveniente en el medio, tiene una alternativa diferente por lo que escuché al presidente del Consejo. Alternativa de que les demos el terreno para que ellos puedan hacer a través de un préstamo hipotecario su casa. Pero no es el fin. Es otro tema diferente que lo hicimos acá y ojalá podamos destrabar ese tipo de situación también. O sea, lo hicimos con otros vecinos por vía de la excepción. Y bueno, si ya como lo hicimos ya con dar los terrenos a la provincia, ahora a ver si podemos trabar ese tipo de situaciones, que son dos temas totalmente diferentes, pero son viables los dos. Ojalá que se destrabe alguno de ellos. ¿Para qué? Para que más vecinos de Villa Ángela tengan su casa propia. En otro orden de cosas, ¿cómo se vienen los festejos en la localidad? Porque pidieron también Hoy pidieron, como pedimos todos los años, se atrasó un poquito, tengo entendido, por el tema de las elecciones, pero sí sabemos que año tras año se hace todo un organigrama referido al aniversario de Villa Ángela, son 115 años, se hace todo alrededor del mismo, pues no se puede hacer todo el mismo día, muchas actividades.
Así que yo creo va a salir la grilla hoy o mañana, ojalá sea hoy, para que de esta manera tengamos todos los vecinos qué es lo que va a pasar todos estos días que vienen, porque el 24 es el cumpleaños de la ciudad de Villa Ángela. Y ojalá que nuestro gobernador traiga algunas cuadras de asfalto para Villa Ángela. ¿Va a venir? Debería venir, él viene. No, con la promesa, viene. No, ojalá que venga. Sí. Ojalá que venga, como otros gobernadores hicieron algunas obras en Villa Ángela, ojalá que este gobernador también lo haga. Ojalá que lo haga, porque hace falta para Villa Ángela más.